Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en la lectura de la Biblia. Estamos leyendo aquí en el último día del mes de mayo, que es 31 de mayo, y vamos a leer los últimos 3 capítulos del libro del segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, 35 y 36. Con esto terminamos el día de hoy el mes y también le terminamos segundo libro de Crónicas. Un aplauso para todos los que van conmigo. Estamos haciendo buen trabajo. Yo creo que estamos aprendiendo mucho. Espero que el Señor esté hablándote, ¿verdad? Mostrando muchas de las cosas que a Dios no le agradan. Aquí vemos, ¿no? Que dice que los reyes hicieron lo que ofende al Señor, y algunos hicieron lo que agrada al Señor, pero no hacían conforme a lo que Dios quería, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Hemos visto también cómo Dios ha estado presente de una manera muy fiel para todos aquellos que le son pues obedientes, para aquellos que lo buscan de todo corazón. Y pues bueno, eso yo creo que nos debe de animar para que también nosotras podamos buscar a Dios de todo corazón, para que Él pueda estar siempre con nosotras, ¿verdad? Porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios porque Él es santo, santo, santo. Y muchas veces nosotras atrapadas en este cuerpo carnal, estamos en la lucha entre lo espiritual, lo carnal, lo mundano, ¿verdad? Y así como vemos aquí los reyes que deshacían los ídolos, algunos terminaban, ¿verdad? Deshacían todos esos lugares donde ofrecían sacrificio a los otros dioses, pero había reyes que regresaban y los volvían a edificar. Entonces es una lucha constante, aunque a veces hacían lo que le agradaba a Dios, pero no terminaban por completo con destruir el pecado, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo fue el que vino por medio de su sacrificio a ofrecer un sacrificio limpio y amplio para todo aquel que en Él cree. Pero aún nosotras también, teniendo esa gracia delante de Dios, al haber confiado en Cristo como nuestro Salvador, tenemos esa lucha, así como lo vemos aquí en todas las crónicas de los reyes, en todos los hechos, ¿verdad? Que hemos estado leyendo en el primero y segundo libro de Reyes, y ahorita el primero y segundo libro de Crónicas que vamos a terminar el día de hoy. Pues bueno, nos debe animar, o a mí me anima, ¿verdad?, a que debo tener muchísimo cuidado con tirar completamente cosas que a Dios no le agradan, porque no puedo estarlo ofreciéndole honor, así como en el capítulo 33, así como terminó, dice: el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Pero eran santuarios paganos, era algo que no era totalmente del agrado de Dios. El Señor no lo veía con agrado. Pues muchas veces nosotras así tenemos nuestra vida, tenemos un altar sucio, y así mismo le entregamos nosotras nuestra adoración, nuestros sacrificios. Yo así lo hago, ¿verdad? Lo hablo por mí. Y entonces este libro me anima a que yo debo tener un altar limpio, debo ofrecer una adoración limpia, debo ofrecer sacrificios de alabanza al Señor con pureza en mis manos, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, porque es ahí donde Él habita. Muy bien, pues después de esta pequeña plática, vamos al capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso.
También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maaseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo del Señor y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se la dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dejado de deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Hayat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías le dijo al cronista Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces se lo entregó. Y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: «Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores». En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Gilquías, a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvah y nieto de Jarjás. Hulda les contestó: «Así dice el Señor, Dios de Israel: díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo.
Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces, el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Este fue el rey que sí lo hizo, ¿verdad? Josías comenzó a reinar de 8 años. Vamos a las preguntas de repaso del capítulo 34. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar como rey de Judá? La respuesta en el versículo 1. ¿Qué hizo Josías comenzando la obra en el 8º año de su reinado? En el versículo 2 y 3 está la respuesta. ¿Qué hizo Josías en el 12º año de su reinado? Los versículos del 3 al 7. ¿Qué hizo Josías? ¿Qué hizo Josías? Se puede hacer en el año 18 de su reinado. ¿Qué fue lo que hizo en el 18º año de su reinado? En el versículo 8 al 13. ¿Qué encontró el sacerdote Hilcías en el templo? Versículo del 14 al 18. ¿Cuál fue la reacción de Josías cuando escuchó las palabras de la ley? Versículos del 19 al 21. ¿Qué dijo la profetisa Hulda? Versículo del 22 al 28. ¿Y qué causó Josías que cada uno en Jerusalén y en Benjamín? ¿Qué hicieran los de Jerusalén y de Benjamín? La respuesta en el versículo del 29 al 33.